En una cafetería concurrida, donde las conversaciones se entrelazaban con el aroma del café recién molido, Louise, una joven de mirada inquieta y pasos siempre apresurados, buscaba un rincón tranquilo para sentarse. Había tenido un día complicado en la oficina y lo único que deseaba era un respiro con una taza caliente entre las manos. Sin embargo, su calma se vio interrumpida de manera inesperada. Una diminuta criatura avanzaba por el suelo con una seguridad desproporcionada para su tamaño. Era una cucaracha, y aunque inofensiva, para ella representaba un monstruo salido de una pesadilla. En un gesto instintivo, más cercano al impulso que a la lógica, Louise dejó escapar un grito ahogado y saltó hacia la mesa más próxima. Sus manos temblorosas buscaron apoyo, y en cuestión de segundos terminó en los brazos de un hombre desconocido. La escena, insólita y repentina, dejó a los clientes alrededor entre sorprendidos y divertidos, como si presenciaran el comienzo de una comedia imprevista. El hombre, alto, de porte distinguido y con un aire sereno, la sostuvo sin inmutarse demasiado. Su camisa blanca impecable y el brillo discreto de sus gemelos contrastaban con la situación absurda en la que se encontraba. Él no dijo nada al principio, solo la observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras ella intentaba recuperar la compostura. Louise, completamente sonrojada, comprendió lo inusual de lo que acababa de hacer, pero aún no sabía que ese instante sería el inicio de un giro inesperado en su vida. El silencio que se creó en torno a la mesa parecía prolongar la incomodidad de Louise, pero fue entonces cuando el hombre alzó suavemente una ceja y esbozó una sonrisa casi imperceptible. Su nombre era Etienne, y aunque ella no lo sabía todavía, su vida estaba muy lejos de ser la de un cliente común en aquella cafetería. Su porte hablaba por sí mismo, movimientos tranquilos, voz contenida y una elegancia natural que no necesitaba ostentación. Mientras Louise se apresuraba a incorporarse, balbuceando disculpas atropelladas, Etienne mantuvo la calma con una serenidad desconcertante. No había enojo en su mirada, tampoco burla, sino un interés genuino, como si aquella escena absurda hubiera captado su atención más que cualquier negocio pendiente en su agenda. Tomó su taza de café nuevamente, con el mismo cuidado con el que había sostenido a la joven segundos antes, y dejó escapar una frase breve, cargada de ironía amable. Supongo que hoy soy yo el afortunado. La naturalidad con la que lo dijo contrastaba con el nerviosismo de Louise. Ella no sabía si reír o esconderse bajo la mesa, mientras sentía que todos los ojos de la cafetería estaban puestos en ella. Etienne, en cambio, parecía disfrutar del momento, observando cada gesto de la joven como si fuera un misterio que deseaba descifrar. Ese instante marcó la diferencia. Lo que para Louise había sido una vergüenza monumental, para él se convirtió en el inicio de una curiosidad inesperada. Sin darse cuenta, la primera impresión de aquel extraño ya había sembrado una chispa que pronto transformaría por completo la vida de ambos. Louise apenas podía sostener la mirada. El rubor en sus mejillas era tan evidente que intentaba ocultarlo detrás de una sonrisa nerviosa, aunque sus palabras la traicionaban. «Perdón, de verdad lo siento mucho, yo no suelo hacer esto», murmuraba, mientras se pasaba una mano por el cabello, desordenado por la prisa del salto. Cada frase que salía de sus labios parecía un intento desesperado por borrar la torpeza del momento. Explicaba, con exagerado detalle, que aquella cucaracha había abierto las alas como si se tratara de un ave prehistórica, que había sentido que venía directamente hacia ella, que no había pensado y que simplemente reaccionó. Etienne la escuchaba con paciencia, sin interrumpirla, como si cada justificación aumentara su simpatía en lugar de su incomodidad. Los clientes más cercanos seguían observando la escena con una sonrisa cómplice. Louise, consciente de las miradas, se sentía cada vez más atrapada en un círculo de vergüenza. Quiso desaparecer, pero al mismo tiempo había algo en los ojos tranquilos de aquel hombre que le impedía huir. En medio de su confusión, Louise dejó escapar un suspiro y bajó la voz, casi en un murmullo. «He debido parecer una loca». Etienne inclinó un poco la cabeza y respondió con suavidad. «Tal vez, pero hasta las locuras tienen su encanto». Ese comentario, inesperado y cálido, cambió el aire del momento. La tensión se transformó en una chispa ligera, una complicidad apenas nacida, que ella no se atrevía todavía a reconocer. Era el inicio de un puente invisible que uniría a dos mundos opuestos. Mientras Louise intentaba recuperar la dignidad perdida, algo en la apariencia de aquel hombre comenzó a llamarle la atención. No era solo la calma con la que había sostenido la situación, ni la seguridad con la que la miraba, sino también los pequeños detalles que lo rodeaban como un aura discreta de distinción. El reloj en su muñeca, sencillo pero de una marca que no pasaba desapercibida,
brillaba bajo la luz cálida del lugar. Los gemelos de plata, perfectamente alineados en los puños de su camisa, revelaban un cuidado meticuloso que pocas personas acostumbraban tener en su día a día. Incluso la manera en que había dejado su abrigo sobre el respaldo de la silla mostraba un orden natural, propio de alguien acostumbrado a moverse en ambientes donde la etiqueta no era opcional, sino parte de la rutina. Louise, aunque abrumada por la vergüenza, no pudo evitar percibir ese contraste. No parecía un cliente cualquiera que se detuviera en la cafetería después del trabajo. Su porte transmitía una elegancia que se escapaba de lo común. Había algo en el que insinuaba un trasfondo distinto, como si aquella escena tan absurda de una cucaracha en el suelo se hubiera convertido en un encuentro improbable entre dos mundos opuestos. Ella trató de apartar esas impresiones de su mente, convenciéndose de que eran imaginaciones suyas, exageraciones alimentadas por la tensión del momento. Sin embargo, la verdad era que Etienne no era un hombre cualquiera, y los detalles, casi imperceptibles, ya anunciaban que su historia estaba a punto de tomar un rumbo insospechado. Louise, aún con las manos inquietas, decidió que lo mejor era sentarse frente a él para disculparse con calma. No quería marcharse dejando la impresión de ser una mujer descontrolada. Etienne, con un gesto sereno, le cedió la silla frente a su mesa, como si aquella escena no hubiera sido una interrupción, sino una invitación inesperada a compartir un momento. Al principio, las palabras de ella eran torpes, entrecortadas, pero poco a poco fueron fluyendo con naturalidad. Contó, entre risas nerviosas, como siempre había tenido fobia a los insectos, como aquella bestia alada había activado su peor reflejo. Etienne escuchaba con paciencia, y cada tanto lanzaba un comentario breve, cargado de ironía ligera, que lograba arrancarle una sonrisa sincera. La conversación, que comenzó como un intento de justificación, pronto tomó un rumbo diferente. Hablaron del café, del bullicio del lugar, de la manera en que la vida está llena de episodios absurdos que se convierten en recuerdos inolvidables. Louise, sin darse cuenta, empezó a relajarse. La tensión inicial se transformó en una atmósfera ligera, casi cómplice. Él observaba cada gesto de ella con una atención que no era común. No era la mirada de alguien que simplemente escucha por educación, sino la de quien encuentra fascinante hasta el temblor nervioso de unas manos. Louise lo percibió, y aunque no quiso admitirlo, sintió que aquel extraño tenía la capacidad de hacerla olvidar, aunque fuera por unos minutos, todo lo demás que la preocupaba fuera de esa cafetería. Lo que había comenzado como un accidente vergonzoso, se estaba convirtiendo en una conexión inesperada. Y esa chispa, aunque Louise todavía no lo supiera, era solo el primer destello de algo mucho más profundo. Lo que Louise no podía imaginar mientras reía tímidamente frente a Etienne era que aquel hombre ocultaba una identidad muy distinta de la que aparentaba. A primera vista, parecía un cliente elegante que había tenido la paciencia de escucharla y convertir un momento ridículo en una conversación agradable. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila se escondía un secreto que él había aprendido a guardar con disciplina. Era un millonario acostumbrado a vivir bajo la discreción. Etienne había descubierto hacía tiempo que las etiquetas y las apariencias sociales solían levantar muros entre las personas. Por eso, había desarrollado el hábito de refugiarse en lugares comunes, como aquella cafetería, donde podía pasar inadvertido, mezclarse con desconocidos y disfrutar de la normalidad que su vida de empresario poderoso rara vez le permitía. Allí, nadie lo miraba como al hombre de grandes inversiones, sino como a un cliente más que pedía un café y leía el periódico. Mientras Louise gesticulaba para describir su miedo a los insectos, él la observaba con una fascinación silenciosa. Le sorprendía la autenticidad de esa joven que no tenía idea de quién era él. No buscaba impresionar, no trataba de acercarse por interés, ni fingía modales ensayados. Su torpeza, sus disculpas exageradas y sus sonrisas nerviosas eran, paradójicamente, la prueba de una sinceridad que Etienne rara vez encontraba en su entorno habitual. Ese secreto lo envolvía como un juego personal. Mantener su identidad oculta le permitía descubrir quién lo miraba como un hombre común y quién lo vería como el millonario que realmente era. Y en ese instante, Louise era para él un soplo de frescura, alguien que lo trataba con naturalidad, sin sospechar que frente a ella se encontraba un hombre cuyo apellido estaba asociado al lujo y al poder. Lo que comenzó con un salto impulsivo, ya se transformaba en una historia marcada por la ironía del destino. Ella creía haber caído en los brazos de un extraño cualquiera, pero en realidad había entrado sin saberlo en la vida de un hombre que podía cambiar por completo la suya. Pasaron algunos días desde aquel encuentro insólito en la cafetería, y Louise logró convencerse de que nunca volvería a ver a ese hombre tan enigmático.
Había quedado en su memoria como un recuerdo extraño, mezcla de vergüenza y curiosidad, pero nada más. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras salía apresurada de la librería donde trabajaba, la lluvia la sorprendió en plena calle. El cielo gris descargaba con furia, y la gente corría buscando refugio. Louise, sin paraguas, intentaba cubrirse con una carpeta repleta de papeles que pronto empezaron a arruinarse bajo el agua. Fue entonces cuando un coche negro, discreto pero elegante, se detuvo junto a la acera. La ventanilla se bajó lentamente, y una voz conocida la llamó con calma. «Parece que la tormenta no tuvo piedad contigo. ¿Quieres que te lleve?» Louise giró, incrédula. Allí estaba Etienne, con la misma serenidad de aquella tarde en la cafetería, observándola desde el asiento trasero. La sorpresa la dejó sin palabras. No esperaba volver a cruzarse con él, mucho menos en un momento tan vulnerable. Ella dudó un instante, pero la intensidad de la lluvia la obligó a aceptar. Subió al coche empapada, mientras Etienne le ofrecía una chaqueta que descansaba en el asiento a su lado. El gesto, simple pero caballeroso, le devolvió la misma sensación que había tenido aquel primer día, la impresión de que estaba frente a alguien distinto, alguien que irradiaba una calma que la desarmaba. Ese nuevo encuentro, tan inesperado como el primero, parecía orquestado por algo más grande que la casualidad. Era como si la vida estuviera empeñada en cruzar sus caminos, preparando el terreno para un vínculo que pronto se volvería imposible de ignorar. El trayecto en el coche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, se transformó en un espacio íntimo donde las palabras fluyeron sin esfuerzo. Louise, todavía envuelta en la chaqueta de Etienne, sentía como el calor de aquel gesto sencillo disipaba la incomodidad inicial. Él, en cambio, parecía disfrutar de cada minuto de aquella conversación improvisada, observándola con una atención que rara vez dedicaba a nadie. Las bromas sobre su torpeza en la cafetería pronto se mezclaron con confesiones más personales. Louise habló de su pasión por los libros, de cómo la librería se había convertido en su refugio frente a las exigencias del mundo exterior. Etienne, con discreción, compartió pequeños fragmentos de su vida, siempre evitando revelar más de lo necesario sobre su verdadero estatus. Prefería mostrarse como un hombre común, interesado en escucharla y en descubrir qué había detrás de esa sonrisa nerviosa que tanto lo había intrigado. En medio de la charla, surgieron momentos de silencio que no eran incómodos, sino reveladores. Louise notó cómo los ojos de Etienne se detenían en ella más de lo habitual, como si quisiera memorizar cada gesto. Y fue en esos instantes cuando algo en su interior comenzó a cambiar. La tensión inicial se transformaba en una atracción sutil, marcada por pequeños detalles. La forma en que él acomodaba la chaqueta sobre sus hombros, la manera en que ella se reía bajando la mirada, la complicidad que crecía entre ambos sin que ninguno lo mencionara. Louise no podía explicar por qué sentía tanta confianza con alguien a quien apenas conocía. Había algo en el que la desarmaba y, al mismo tiempo, la hacía sentirse segura. Etienne, por su parte, descubría en ella una frescura y una sinceridad que lo conmovían. En ese cruce de gestos y silencios nació una chispa, invisible pero poderosa, que pronto se convertiría en el motor de una historia que ya no tenía marcha atrás. Louise, mientras observaba las luces de la ciudad filtrarse a través de la ventanilla del coche, no dejaba de repetirse que aquello no podía ser más que una coincidencia. Un encuentro fortuito en una cafetería, seguido por una lluvia caprichosa que los había vuelto a juntar. Se esforzaba por convencerse de que nada más había detrás, de que era absurdo permitir que su corazón se agitara con tanta facilidad. Sin embargo, la realidad era distinta. Cada gesto de Etienne, cada palabra suya pronunciada con calma y seguridad, se le quedaban grabados con fuerza. Había en él una forma de mirarla que la desarmaba, como si viera más allá de su nerviosismo o de su vida sencilla en la librería. Aún así, Louise no permitía que su mente diera un paso más. Se repetía que era un desconocido, alguien a quien apenas estaba conociendo. Etienne, por otro lado, había dejado de ver aquella relación como un simple accidente. Lo que en un principio fue curiosidad se estaba transformando en algo más profundo. Descubría en Louise una naturalidad que lo atraía sin remedio, un contraste absoluto con el mundo de apariencias en el que estaba acostumbrado a moverse. Pero guardaba silencio. No quería apresurar nada, ni mucho menos revelar quién era en realidad. Ese dilema invisible empezaba a crecer entre los dos. Ella se aferraba a la idea de la casualidad para protegerse, mientras él ya sentía que el azar había cedido el paso a algo más poderoso, algo que escapaba de toda lógica. Un sentimiento nacía, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a nombrarlo.
Los días siguientes confirmaron lo que Louise nunca habría imaginado. Aquel hombre al que había tomado por un desconocido común escondía una identidad muy distinta. La revelación no llegó de manera directa, sino a través de pequeños indicios que se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. Una tarde, mientras paseaban por una avenida tranquila, Louise notó cómo varias personas saludaban a Etienne con un respeto inusual, como si lo reconocieran aunque él no hiciera nada por llamar la atención. Más tarde, en un restaurante elegante al que la invitó con la excusa de probar un buen vino, el trato del personal fue distinto. No lo atendían como a un cliente cualquiera, sino con una deferencia que despertó la curiosidad de Louise. Finalmente, la verdad salió a la luz de forma inesperada. Louise, al hojear una revista mientras esperaba a Etienne en una sala, encontró una fotografía suya en una entrevista. El título hablaba de un empresario influyente, de inversiones millonarias y de un apellido que ella había escuchado alguna vez en las noticias. El corazón se le aceleró de inmediato. Comprendió que el hombre que la había sostenido entre sus brazos en la cafetería no era simplemente un extraño amable. Era un millonario acostumbrado a ocupar titulares. Cuando Etienne regresó y vio la expresión de sorpresa en su rostro, comprendió que el secreto había sido descubierto. Durante un instante, el silencio fue abrumador, pero no hubo arrogancia en su mirada, ni orgullo, solo una calma sincera. «Ahora ya sabes quién soy», dijo con voz suave. «Pero créeme, Louise, lo que más me importa es cómo me miraste aquel día en la cafetería, como a un hombre cualquiera». La revelación, que podría haber creado un muro entre ellos, se convirtió en un momento de verdad. Ella no sabía cómo reaccionar, entre la incredulidad y la desconfianza, pero también con la certeza de que aquel vínculo que había nacido no era tan fácil de romper. Louise permaneció en silencio después de la confesión de Etienne. Su mente se debatía entre la sorpresa y la desconfianza. ¿Cómo podía ser posible que aquel hombre, que la había sostenido en un momento tan ridículo, resultara ser un millonario? Sin embargo, más allá del asombro, lo que más la conmovía era la honestidad con la que la miraba. No había arrogancia en sus ojos, tampoco soberbia, solo un deseo sincero de que ella lo viera como lo que siempre quiso ser, un hombre capaz de amar sin máscaras. Con el paso de los días, Louise comprendió que lo que los unía no era el dinero ni el poder, sino aquella chispa que había nacido de lo imprevisible. Etienne, por su parte, descubrió en ella un refugio contra un mundo de apariencias que lo había agotado durante años. Juntos, aprendieron a construir un espacio donde las diferencias sociales no tenían lugar, donde las risas espontáneas y las confidencias sencillas pesaban más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. La gente podía hablar, especular o incluso criticar, pero ninguno de los dos permitió que las voces externas dictaran el rumbo de su historia. Louise dejó de temerle al recuerdo vergonzoso de la cafetería. Al contrario, lo transformó en la anécdota que siempre les arrancaba una sonrisa cada vez que la recordaban. Etienne, en cambio, encontró en ella lo que jamás había comprado con su fortuna, la certeza de ser amado por lo que era y no por lo que poseía. Así, aquel salto impulsivo que comenzó como un accidente se convirtió en la puerta de un amor improbable, capaz de derribar prejuicios y transformar la vida de ambos. Louise ya no veía en Etienne al millonario de las portadas, sino al hombre que la había hecho sentir segura en sus brazos. Y él, cada vez que pensaba en ella, recordaba que la verdadera riqueza no estaba en sus negocios, sino en haber encontrado a la mujer que cambió su destino para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y cuéntanos qué te pareció este encuentro inesperado. ¿Crees en las casualidades o en los destinos que se cruzan sin aviso? Suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emoción, romance y segundas oportunidades. Dale me gusta si disfrutaste de esta narración y comparte este vídeo con alguien que también merezca recordar que el amor puede aparecer en el momento más insólito. Aquí, cada historia es una puerta a un nuevo comienzo, y la próxima podría sorprenderte aún más.